Lo tengo evadido. Hechos 26 del 19 al 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo, a los gentiles. Yo quiero comenzar con un recorderis. Estamos en el capítulo 26. Muy bien. Recuerden que dijimos que íbamos a ver por lo menos este capítulo en tres tiempos que van a estar concatenados. La palabra es vale, muchas gracias. Concatenados. No es como con cadenas, sino es concatenados, porque es un eslabón con el otro. Muy bien. Esta prédica comenzó cuando Pablo recordó quién era. ¿Y quién era Pablo? ¿Se acuerdan quién era Pablo? Julietica, ¿usted se acuerda quién era Pablo? Antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Dios le cambia el nombre. Y no son por efectos publicitarios. No son de efectos de marketing. ¿Sí se han dado cuenta que hoy en día muchos dicen, me voy a cambiar el nombre porque no les gustó lo que el papá o la mamá les puso, o para vender una imagen diferente? Sin embargo, Pablo reconoce y dice, si me van a acusar de algo, hermana Raquel, ¿de qué sería? De que era un fariseo religioso. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil decir yo creo en Dios. La gran mayoría de las personas que están en el mundo, la mayoría dicen que creen en Dios. Muy poquitos dicen que son ateos. ¿Por qué razón? Porque decir ateo es la peor torpeza que pueda haber en el mundo. Es una necedad. Es ignorancia. El mundo está plagado de religiones. Está plagado de dioses. Hoy yo quiero llamar su atención poderosamente, porque, queridos hermanos, nosotros podemos estar aquí convencidos que somos hijos de Dios. Y yo les quiero llamar la atención, porque Pablo encontró en la religión un descanso para su corazón. Ustedes saben que la religión por eso es engañosa. Usted puede vivir como el diablo y llegar a una iglesia, hacer una obra y sentir paz para con Dios. ¿Eso hace quién? ¿El cristiano o el religioso? El religioso. Porque no conoce a Dios, no conoce la santidad de Dios. Él de boca dice, creo en Dios. Habla como quiere, viste como quiere, se comporta como quiere. Porque él no tiene respeto de Dios. No tiene temor de Dios. Por eso decir soy cristiano no es suficiente, o soy creyente. Todos los fariseos eran tan fariseos que cuidaban más la imagen externa
que el corazón. ¿Qué es lo que cuida más usted? Yo les pregunto para que reflexionen. Hoy en la mañana cuando se levantaron, oraron al Señor y dijeron: Señor, yo quiero ir al culto, estar atento a tu palabra, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Embellecieron su corazón, pidieron perdón por sus malos pensamientos, por sus malas acciones. O lo que se preocuparon es: me voy a bañar, me voy a poner una ropa que me quede bonita, me voy a poner colonia para oler bien. Porque esa es la preocupación de la gran mayoría de los religiosos. Quiero que me vean bien, quiero sentirme bien, quiero ser aceptado por los demás. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchos usan la palabra de Dios diciendo: pero es que la Biblia dice. Y yo quiero llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque decir que soy cristiano no es suficiente, y no todo el que conoce las Escrituras y estudia la palabra de Dios es salvo. Los fariseos conocían todo el Antiguo Testamento. Por eso Pablo les dijo a los suyos algo que es interesante. Hermanos, yo fui como ustedes. A la mejor expresión de la religión, yo no quebranté ningún mandamiento. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien porque piensan que son buenas personas? Yo no hago mal a nadie, soy buen esposo, buen padre, buen trabajador. Señor, merezco que me bendigas. Porque eso cree el fariseo. ¿Se acuerdan cuando el fariseo estaba orando en la esquina? No, estaba orando, en un lugar público. Dijo: Señor, gracias porque no soy como ese pecador, el publicano que está por ahí. Y lo decía a los cuatro vientos. El religioso menciona a Dios, conoce a Dios, pero nunca adora a Dios, ni se humilla delante de Dios. Porque el religioso cree que su religión y sus obras lo van a salvar. ¿Y ese era quién? Pablo. Por eso él dice: ¿quién fui? Fui un fariseo al mejor estilo de cualquier religioso sectario. Si repasan Hechos 26. No todo el que dice Señor, Señor es un hijo de Dios. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes quieren buscar conmigo Mateo capítulo 7? Porque yo quiero que ustedes sean convencidos por la palabra de Dios. Usted puede tener esta semana momentos de oración, momentos de lectura de la Biblia, y seguir siendo solamente un religioso o un fariseo. Vamos a ir del capítulo 7 al versículo 21. Recuerden que el contexto es que el Señor Jesús está llamando a los fariseos a no juzgar a nadie, porque es fácil ver los pecados de los demás. Si me quitan la competencia sería bueno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Acá hay una premisa. Usted está leyendo conmigo y hay una coma. No todo el que dice Señor, Señor. Mateo 7, versículo 21. ¿Yo dije otra cita? Sí, dije Mateo 7 y después les dije el versículo 21. Pero lean conmigo, el contexto es ese en Mateo 7. No juzgar al hermano, el que juzga es Dios. Usted puede decir acá: yo soy cristiano, creo en Dios, y vivir como usted quiere. Eso lo hace un profundo fariseo, religioso, que está confiando en que usted cree que es una buena persona. Hoy yo los quiero convencer a través de las Escrituras, porque Pablo dice: ese yo era, antes de conocer a Cristo.
antes de conocer realmente a Cristo, no conocerlo con nuestros ojos, sino con los ojos de un corazón que tema de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué sigue? Una coma. Y contrasta la siguiente idea. Entrará en el reino de los cielos, coma, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Que hacen la voluntad de mi Padre. Ok, miren lo interesante. No solamente hay decir, soy cristiano, leer la Biblia, sino comportarme como Dios dice. Yo les voy a decir algo. Usted tiene un grave problema si piensa que es el dueño de su vida. Porque si usted ha creído en Cristo, la Biblia dice que Cristo compró su vida con su sangre en la cruz del Calvario. Por tanto, ya no vive usted para el mundo, sino vive para aquel que compró su vida, porque dio toda su sangre para el perdón de sus pecados. Por eso es incoherente decir yo creo en Dios y no hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el problema de los fariseos? Que ellos conocían las escrituras de la manera religiosa y vivían de manera religiosa pensando que el todo era esta vida. Entonces el fariseo quería dinero, quería fama, quería poder, porque él decía, es todo lo que yo necesito para ser feliz. Y Jesús le responde que ellos no iban a entrar al reino de los cielos. Pablo, ¿por qué perseguía a los cristianos? Porque los cristianos le decían, tú tienes la mitad de la verdad. Hay que decir que Jesús es el Señor, hay que conocer las escrituras, pero hay que obrar y vivir conforme dice la Biblia. Si tú crees que eres el dueño de tu vida y tú puedes decidir como tú quieres, ¿quién es el dueño de tu vida? Pregunto, Eliana, otra vez. Si usted quiere comportarse como a usted se le da el gusto comportarse, si usted no se sujeta a nadie, pregunto, ¿quién es el dueño de tu vida? Tú misma. Acá la Biblia dice, nosotros nos tenemos que comportar como Dios demanda. Por eso no todo el que dice Señor, Señor es un hijo de Dios. Porque hay hijos de Dios que van a decir Señor, Señor. Pero vivirán según la voluntad de su Señor. Ahora, ¿qué le pasaba a los fariseos? Como ellos no encontraban imposibilidad de cumplir la ley, ¿qué hicieron? Escribieron un segundo libro fuera de la Biblia para poder poner sus reglas y poder cumplirlas. Voy a hacerles un ejemplo. Para ellos el día del Señor ya no era el día del Señor. Pusieron reglas. ¿Cómo vamos a cumplir? No hagas nada. Dice, ¿cómo dice el cuarto mandamiento? ¿Se acuerdan? Muy bien, acuérdate del día de reposo para apartarlo. ¿Cuándo te tienes que acordar? El domingo a las 10 de la mañana, ay, me quedé dormido. No, yo me acuerdo desde el día lunes, porque estoy apartando el día del Señor, porque ese día no puedo ir de visita, no puedo salir de paseo, no puedo hacer nada sino lo que Dios me demanda para ese día, porque Él es mi dueño. Me ha dado 6 días para hacer muchas cosas y un día para adorarle. ¿Cuándo comienza el día del Señor? A las 12 de la noche. Si usted no se acuesta hoy el sábado temprano, lo más probable es que venga con sueño, con pereza a este lugar. ¿Y de qué sirve que venga con sueño y con pereza? ¿De qué sirve que esté sentado ahí distraído en otras cosas? ¿De qué sirve que usted no escuche la palabra de Dios? Porque eso lo convierte en un fariseo. El fariseo confiaba en sus obras. Algo que le cuesta al ser humano es eso.
Yo quiero que hoy usted dude de su salvación. Si su prioridad no es agradar a Dios. Porque lo quiero convencer que es tan fariseo como los fariseos que dijeron cuando Jesús podía ser libre de la cruz. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dude de su salvación. Si usted vive como a usted le place, donde usted pone las normas, donde usted decide cómo es su hogar, cómo criar a sus hijos, cómo trabajar, cómo proyectarse en la vida. Dude de su salvación, porque llegará convencido a la eternidad y le dirá: Señor, yo he predicado, yo he creído en ti, yo iba a la iglesia, yo diezmaba y ofrendaba. Y el Señor lo más seguro que le va a decir: no te conozco. Básicamente va a decir: ¿quién eres tú? No estás anotado en el libro de la vida. Y Pablo era ese hombre. Y en Hechos 26 les dijo claramente: yo era un hombre religioso. Cualquier religión que se precie de tener ritos religiosos que te acerquen a Dios es una equivocación. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Yo he venido por el enfermo. ¿Saben cómo es esa persona que está en las tinieblas de su mente, viviendo como se le da el gusto de vivir? Porque dice: yo creo en Dios y tranquilo, pues es que un domingo que falte o hoy que peque, no pasa nada. Siente paz aún en su corazón. Estamos en la presencia de un santo Dios todopoderoso que puede mandar tu vida por la eternidad al infierno. ¿No te da temor eso? La resurrección por eso no tiene una buena reputación. La gente quiere creer en Dios, ¿sabe para qué? Para ser famoso, para tener buena economía y para que le vaya bien. Y yo les voy a decir, muchos hombres de Dios, Dios nunca los dejó ni ser famosos, ni ser poderosos, ni les dio grande economía. ¿Saben por qué? Para cuidar su alma. De hecho, hay un principio en toda la Escritura que aplica a todos los hombres. El problema del ser humano es el amor al dinero, a la fama y al poder. Ese es su Dios. La Biblia lo llama como Mamón, porque aman todo eso. Pero Pablo, ¿saben qué dice? Pablo muestra en Hechos 26 algo maravilloso, algo extraordinario. Y dice: yo persiguiendo a la iglesia, viviendo como yo quería. Él tenía el poder, la gloria. Ahora lo voy a leer para que vean. Lo que estoy diciendo es verdad. La autoridad, la fama. Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y se me apareció, me llamó, me regeneró. Él me había elegido, Él me buscó, Él me regeneró. Y ahora ya no soy Saulo, sino soy Pablo. Entonces vimos el primer tiempo. Yo fui, Pablo, ¿quién era? Un hombre religioso, sectario, un hombre sin vida eterna y sin Cristo. Luego, ¿qué les dice? Ya no soy religioso. Soy un hombre libre, por tanto decido seguir a Cristo. Por tanto estoy en Cristo y tengo la vida eterna. Y es ahí donde comienza el versículo 19. Y Pablo, ¿sabe qué va a decir? Va a decir una sola frase que está en Hechos 26. Miren lo interesante en el versículo 20. Ya estoy hablando como costeño. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles
¿Qué les anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Miren, queridos hermanos, usted puede morir viejito y pobre, pero no va a morir mendigo si es un hijo de Dios. O usted puede morir riquísimo, pero con su fe intacta dentro del Señor, porque no es una condición para estar en el cielo. La condición para estar en el cielo es ser de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que yo quiero llamar su atención, mis hermanos. Si tú conoces de Dios, crees en Dios, vas a poder decir: Jesucristo es mi Señor, pero más que nada vas a vivir para hacer la voluntad de Dios. Porque siendo libre podrás elegir. El impío, el no creyente, no tiene la capacidad de elegir. ¿Usted sabía? Es como el perro, que dice la Escritura: el perro vomita la comida y vuelve a su vómito. La Biblia dice que el que no cree en Cristo y no tiene a Cristo en su corazón es como un cerdo. Tú les das las perlas del Evangelio y se revuelca encima de ellas. Dice: yo no creo, y hace su voluntad. Yo quiero recordarles el anuncio que hizo Pablo, porque dijo: ¿quién fui? ¿Quién soy? Y ahora se levanta en la presencia de estos tres personajes importantes que lo habían logrado todo en su vida. ¿Quiénes eran? Festo, Agripa y Berenice. Recuerden que en el capítulo 26 nos presentan que ellos tenían una pompa. Cuando habla de pompa, habla de lujos exorbitantes, los mejores vestidos, las mejores joyas, toda la reverencia que hay. ¿A quienes no les gusta eso? ¿Por qué se levantan emperadores y dictadores en las naciones? Por amor al poder, a la gloria y al dinero. Porque muchos hoy venden sus principios como seres humanos y en las redes sociales hasta hacen el ridículo por poder, dinero y gloria. El título de la predicación es: ahora les anuncio. Quiero hacer lo que Pablo hizo. Ese es el tercer tiempo. Si tú conoces a Cristo, tienes que decirle a tus amigos, a tus seres queridos: tu vida solo tiene un destino, el infierno, por la eternidad. Y puede que mueras rico, famoso y con poder, pero irás al infierno y sin riquezas. Y el único reconocimiento que tendrá es una boletica que dirá tu nombre, VIP, infierno. Si amas a alguien, conoces a alguien y tú estás en Cristo y le aprecias de corazón, predícale el Evangelio, anúnciales el Evangelio. Mi primer punto, el encuentro con Cristo. Yo les voy a decir algo que es una buena noticia para algunos y una mala noticia para otros. El ser humano no puede cambiar. Tú le puedes decir de la manera que yo les digo, a veces con cariño, a veces hago el ejercicio de mi autoridad. Cuando llamo el nombre le digo: cállese por favor y escuche. Cuando les digo: corrija su mal camino. ¿Saben que la Escritura dice que eso es un acto de amor? Si un padre le permite a su hijo vivir como quiere, hacer lo que quiere, eso no es comprensión. Eso es aborrecerlo. Llamarlo a ira, dice la Escritura. Porque dice: criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Qué significa?
Siéntese bonito, camine bonito, respete, salude, lea la palabra, haga un devocional. Ese es un padre que ama. Es que el pecado es el cáncer que está haciendo metástasis en el espíritu del ser. Y Pablo lo comprende. Pablo lo dice una y otra vez. Dice de la siguiente manera en Hechos 26. Voy a leer desde el versículo 15 para entender. Yo les dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él está narrando su conversión. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. La palabra ministro es servidor, no es una categoría dentro de la iglesia. Y te digo que las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Toda persona que sigue su religión sin Cristo está bajo el poder de Satanás. Y saben, dice, ese poder lo tiene en una mente entenebrecida, lejos de las riquezas de la abundancia de conocer a Dios. Dice de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muchos de los que pueden estar aquí andan como huérfanos. Y ustedes saben que un huérfano tiene un gran problema. No tiene herencia, porque no tiene padre que le herede. Y Satanás no puede heredar nada, porque él no tiene nada. ¿Sabían eso? Él no es el dueño de este mundo, ni de las riquezas de este mundo. Ni siquiera tiene un lugar de autoridad en el infierno. En el infierno será justiciado con cada no creyente que ha rechazado a Jesús. Versículo 19, ahí entra nuestra explicación. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Saben qué significa la palabra rebelde, queridos hermanos? Revolucionario. A nosotros nos gusta eso. Hoy se vende la idea de ser revolucionario como algo bueno. Ponte en la primera línea y rebélate. Contra la ley, contra las autoridades. Marca la diferencia. El Señor Jesús dice que los hijos de Dios son humildes y mansos de corazón, porque lo estamos aprendiendo de Él. Muchas veces nos sentimos orgullosos de nuestro hogar, de nuestra economía. ¿Y saben qué pensamos? Yo lo hice, yo lo construí. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo puede desaparecer. Pero un encuentro con Cristo real es un momento milagroso, poderoso, y marcará tu vida. Yo les voy a decir algo, queridos hermanos. Vivir sin Cristo es una locura. Y se los puedo demostrar. Muchos que ustedes conocen dicen, yo creo en Dios, tengo temor de Dios. Y siguen con su vida pecaminosa, rebelde a la voluntad de Dios. Si usted fuera un psiquiatra, ¿él qué diría? A un psicólogo, estás mal. Porque yo entiendo aquel que dice, yo no creo en Dios, no soy cristiano. Entonces, ¿cómo se comporta? Como un no cristiano. Pero si usted dice, yo creo en Dios, que leo la Biblia, oro, ¿qué es lo que se espera de tu conducta? ¿Qué se espera de tu corazón? Que ames al prójimo, que pongas la otra mejilla, que seas noble,
que seas humilde, que seas obediente a tus padres. ¿O no es así? Una característica fundamental en el corazón del hombre es la rebelión contra las autoridades, porque así se rebela contra Dios. Y no niego que muchos quieran cambiar su vida. Muchos piensan que si hoy se levantan y dicen yo creo en Cristo, haga la oración de fe, es suficiente. Es una práctica que nació hace algunos años. Porque normalmente los predicadores, en medio de nuestra predicación, transmitimos culpa. Pero la culpa no es suficiente si el Espíritu Santo no está. Porque hoy tú te puedes sentir culpable, miserable. Sí, me lo merezco, soy pecador, ya no sé qué hacer. ¿Saben qué dice la Escritura? Que nosotros necesitamos ser regenerados, cambiados, no degenerados. En la conversión de Pablo, en Hechos 9, dice de la siguiente manera, versículo 1 al 5. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo y Saulo cayó al suelo. Y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saben por qué muchos no vuelven a la iglesia? Porque sienten que el discurso del pastor, la predicación, me persigue, me acusa. Eso es contra mí. Oigan, yo lo viví. Pero ¿saben? Cada predicación que yo sentí contra mí, yo sentía algo maravilloso en mí. ¿Y saben qué era lo maravilloso? Que el Señor se estaba fijando en mí. Que el Señor estaba sacando mis pecados para que me arrepintiese. Para que volviera de mi mal camino. Yo sentía que me amaba el Señor. Cuando usted peca a escondidas y nadie lo descubre, es porque usted a nadie le importa. Y si a usted lo descubren y no le dicen nada, es muchísimo peor. Porque está viendo que te estás desbocando, te estás perdiendo. Y no les importas. Todos necesitamos un encuentro con el Señor Jesús para ser sanados, para oír su voz, para nacer de nuevo. Necesitamos ser un nuevo ser en Cristo, que no solamente confiese Jesucristo es mi Señor, sino que pueda escuchar su voz. Por eso el Señor Jesús dijo, ustedes entienden, misericordia quiero y no sacrificio. Es mucho más fácil ir por un toro, matarlo, y presentarlo en la iglesia y decirlo, lo traje para el ágape, lo traje como una primicia, lo traje como un regalo, que cambiar. Que arrepentirnos de nuestros pecados, de decirle, Señor, estoy aquí, toma mi vida, cámbiame. Nicodemo no lo entendía. Y el Señor Jesús le dijo, te aseguro que si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos los padres humanos, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Sino porque crees que tú no has cambiado. Tienes el concepto de Dios acá en la cabeza, pero no en el corazón. No tienes temor de rebelarte contra Dios.
No tienes temor de ser sacrílego, blasfemo, mal hablado, grosero, patán. De entregar tu vida a todo vicio y placer que te ofrende este mundo. El que nace de nuevo dice: Señor, tú me estás viendo. Perdóname. Se contrista, se duele. El rebelde es un necio. Él se siente rico y feliz con las cosas terrenales de este mundo. Por eso busca poder, dinero y gloria, porque piensa que así alcanzará la felicidad. Es como Agripa, Berenice y Festo. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con Pablo o con estos hombres? ¿Cuál es el sueño de tu vida? Fama, poder, pompa, gloria. ¿O te identificas con Pablo? Pablo fue buscado por Dios. Y él es un hombre que trae esperanza. ¿Saben qué es lo triste? Si ustedes averiguaran un poco la historia, 2 años después de este encuentro, Festo va a morir. Luego Agripa morirá. Luego Berenice va a ser conocida como una mujer prostituida, porque termina de ser una mujer incestuosa que se acostaba con su hermano a ser la amante del emperador. ¿Por qué una mujer se convierte en amante de un hombre? Porque está buscando placer, porque está buscando bienestar, porque está buscando ser reconocida. Queridos hermanos, el mismo Señor ilustró, el Señor Jesús ilustró: si el objeto de tu vida es este mundo, vas a sentirte feliz como se sintió este hombre que se encuentra narrado en Lucas 12, 18 al 20. Quisieran buscar, queridos jóvenes, Lucas 12. Si quieren, yo busco con ustedes. Lucas 12, y usted al encontrar Lucas 12 va a encontrar el versículo 18. Un hombre que toda su vida se esforzó por encontrar la paz de su corazón. Entonces se esforzó mucho. Y ya cuando fue un hombre, había logrado todas sus metas. Y vio sus riquezas. Y saben, se sintió tan seguro de sí mismo que exclamó de la siguiente manera: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Una aclaración: comer es placer, beber es placer. ¿Qué es lo que busca uno y qué es lo que piensa que uno va a encontrar? ¿Saben? Ese hombre tuvo un pequeño problema. Él logró todas las cosas por las cuales había vendido su alma, su vida. Miren, si usted quiere ser rico, lo más probable es que tiene que renunciar a la crianza de sus hijos, a estar con su esposa, a disfrutar el día del Señor. Y cuando usted ve su cuenta bancaria engrosando, cuando ve que sus empresas van progresando, llega a cierta edad y dice: oiga, realmente logré mis sueños. Ya soy famoso, ya tengo dinero. Y este hombre tuvo un pequeño problema. El versículo 20, ¿cómo dice? Ahí estás de esos peros que nos ponen como ese freno de mano. Tú vas como con tu carro último modelo, a toda me voy de vacaciones. Y el Señor...
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Pablo lo entendió. De hecho, sus riquezas, ¿en qué la gastó? En predicar el evangelio. Él mismo patrocinó sus viajes misioneros. Él invirtió en la iglesia del Señor. Él vivió el evangelio. ¿Cómo nos confronta el evangelio, no? Porque a veces pensamos, y miren, ¿saben qué es lo chistoso? Que usted puede estrenar lo que sea. Yo me acuerdo que cuando era joven, y ya se los he contado, yo no tenía nada. Escasamente a veces si almorzaba, no desayunaba, si desayunaba, no almorzaba. Y yo decía: Señor, y oraba a Dios. Yo quisiera a los 35 años solo tener 3 cosas. Un hogar, obviamente con esposa e hijos. Una casa donde ese hogar viva. Y un carro. Yo nunca fui muy ambicioso, ni codicioso. Y a los 35 años yo llegué teniendo esposa, hijos, casa y carro. Y mi corazón no se había llenado. Y mi corazón seguía codicioso y ambicioso. Y de hecho, en alguna oportunidad mi hija me dijo: ¿por qué renunciaste a ser chef de cocina si hubieses ganado muchísimo mejor que estar predicando el evangelio? ¿Por qué razón? Y hay una sola razón, queridos hermanos. ¿Y saben cuál es? Que el Señor nos llamó, que el Señor me llamó, que el Señor cambió mi vida. Pablo anuncia el evangelio para que Agripa, Berenice y Festo dejen de buscar su propio beneficio, para que se sometan a Dios. Queridos hermanos, el evangelio va en perjuicio de la gran mayoría de nuestros sueños, anhelos y proyectos. Es un freno de mano para decirte: detente, eres tú mi siervo. Queridos hermanos, es una locura estar peleando con Dios. Es una locura seguir queriendo anhelar este mundo lejos de Dios. ¿Saben cuál fue la clave del éxito de los grandes hombres de la Biblia? Cuando renunciaron a sus proyectos, a sus deseos y empezaron a seguir la voluntad de Dios. Abraham, no Abraham. ¿Sí me comprenden? Abraham, no Abraham. Abraham, Génesis 11, y era rico y de familia poderosa. Y el Señor le dice: deja tu tierra y tu parentela, y yo te guiaré en un viaje. Y en Génesis 12, Abraham había dejado a su tierra y su parentela para seguir el consejo de Dios. Y Abraham fue el hombre muy, muy rico. Y Dios nunca le permitió construir nada, ni tener nada. ¿Y saben qué es lo importante de la historia de Abraham? Que se convirtió en el padre de la fe. Abraham, padre de muchedumbre de gentes, con un solo hijo, con riquezas terrenales, pero con la mayor riqueza, que es la riqueza de su confianza puesta en Dios. Él construyó su hogar y construyó la fe de sus hijos en Cristo.
Él no tuvo un solo hijo. La Biblia narra que tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Ismael. Y Abraham, en ese momento, ya Abraham estaba preocupado de su destino y le dijo, no te preocupes, yo a tu hijo lo voy a bendecir porque es tu hijo. No sabemos si Ismael fue santo o no fue santo para los ojos de Dios, si fue un hijo de Dios o no. Y los hijos de Cetura fueron varios, pero solo uno tuvo la descendencia del destino eterno garantizado en la Escritura, y ese fue Isaac. A nosotros nos gusta la historia de Abraham. No nos gusta a veces las decisiones que tuvo que tomar. Apartarse de esos hijos que no quieren a Dios, que no temen a Dios. Porque tuvo que echar a uno afuera y confiar en que Dios y está en las manos de nuestro Dios. Y Pablo le anuncia el evangelio a estos hombres para que se sometan a Dios en perjuicio de su autoridad, en perjuicio de su economía, en perjuicio de su dignidad, porque es una locura pelear contra Dios. Y saben que sí es cuerdo y razonable que hoy usted diga, Señor, a ti te entrego mis sueños, a ti te entrego mi proyecto de vida, la crianza de mis hijos, y voy a hacer tu voluntad. Dejen de buscar en el mundo lo que solo puede dar Dios, y es paz de corazón, esperanza, tranquilidad, el destino eterno. Por eso Pablo se paró y les anuncia. ¿Qué les anuncia? Un encuentro con Cristo. Punto 1. Punto 2. Si Cristo se ha encontrado contigo, si tú estás viendo que Jesucristo es el Señor, el punto 1, que se arrepientan y se conviertan. Dejen de ser fariseos religiosos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es un fariseo. Ay, yo sé, pastor, pero es que no puedo. Es que Dios nos ha dejado medios de gracia. Congrégate, ora, lee su palabra y pelea la buena batalla. Es que el anuncio de Dios no es un anuncio cómodo para que tú seas aceptado a la iglesia. Es que alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿usted por qué no predica con un poquito más de sentido común? No, es en serio. Es que el sentido común es lo que es común a todos. ¿Qué es lo que todos quieren de manera común? Bienestar, dinero, amor. Quieren amar y ser amados. Quieren agradarle a todos. Yo como padre, ¿qué espero? Pues ver a mi hija, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, todos reunidos alrededor mío. Pero hay un gran problema cuando todos están reunidos y unos son de Dios y otros de Satanás. Mientras que los hijos de Dios se aman, se perdonan, se soportan, pasan la página, los hijos de Satanás, ¿qué hacen? Son los chismosos, los divisores, los que están encendiendo la leña, los que están trayendo maldad para destruir la obra de Dios. La persona que ha conocido de Cristo, a cual Cristo se le ha presentado, está obligada a cambiar porque tiene temor de Dios. Solo piensen, Pablo iba a Damasco con muchas personas, viene el resplandor y habla la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Todos vieron la luz, todos cayeron, pero solo uno escuchó. ¿Quién fue? Pablo. Ahora, Pablo anuncia el evangelio y están tres autoridades. Le dicen, crean en Cristo. ¿De qué le sirve su riqueza? ¿De qué le sirve su poder? ¿De qué le sirve su fama? ¿Cuántos están dejando su fe por dinero, por fama y por poder?
Amados hermanos, solo Cristo puede abrir sus ojos. Y no estoy hablando de los que me ven, sino los ojos de su corazón. Porque solo si tú le ves, cuando no estés aquí, te vas a comportar con la coherencia de ser un hijo de Dios. Solo si el Señor Jesús abre tus ojos de tu corazón, vas a poder ser un padre a la manera de Dios, un cónyuge a la manera de Dios, un miembro de la iglesia a la manera de Dios. Solo si Cristo abre tus ojos, dejarás el mundo y te entregarás a Cristo. Y Dios nos llama a dejar el mundo. Esos son los términos del Evangelio. Jesucristo es mi Señor, es mi Dios, es mi Salvador. Yo les pregunto, ¿quién es su Señor? ¿Quién es el que lo motiva a levantarse cada mañana? A tener un hogar, a criar a sus hijos, a tener una economía. ¿Quién es el que te motiva a dejar tus pecados? Porque si no es Cristo, simplemente será una religión farisea. Quiero cambiar, quiero mejorar para ser feliz. El Evangelio, según lo que nos narra Hechos 26:18, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la necesidad más grande de los hombres? La libertad de la oscuridad. El ser humano se siente feliz solamente si tiene cosas. Y yo les aseguro, tú podrás alcanzar lo que sea. Y miren al mundo, échenle un ojito. A Robin Williams, ¿qué lo mató? ¿La falta de dinero? ¿La falta de fama? ¿La falta de poder? La falta de Cristo. Él lo tenía todo. De hecho, su popularidad era en hacernos felices, en hacernos reír. ¿Qué películas tan extraordinarias ha hecho Robin Williams? Ya no está entre nosotros. Pero el suicidio fue su escape de este mundo. ¿Cuál fue el destino de Elvis Presley? Él nació en hogar cristiano. Fue del coro de la iglesia. A la mitad de sus días ya era famoso, tenía gloria, tenía poder. Pero sus amigos que lo conocían, que estuvieron en sus últimos días con él, entendieron que pasaba algo malo con él. Esa depresión de tenerlo todo, alcanzarlo todo y no ser feliz. Mateo 16, 24 al 28. Yo no sé si te estoy persuadiendo a que sigas a Cristo. Porque que sigas a Cristo es que declines a mucho de lo que tú estás anhelando hoy tener y querer. Porque tu vida tiene que cambiar. Tu mente tiene que ser alumbrada. Y tienes que seguir a Cristo. Y Jesús sabe que esa decisión solo puede nacer de alguien que tiene un corazón de nuevo. Sigo en el segundo punto. ¿El qué? Mateo 16, 24 al 28. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a eso? A renunciar a tus sueños, a tus anhelos, a tus proyectos de vida y empalmarlos con la iglesia, empalmarlos con el Evangelio. Versículo 25, se los he leído tantas veces.
¿Por qué una persona abandona la iglesia, abandona la vida cristiana y abandona comportarse como a Dios le agrada? Porque quiere alcanzar en sus fuerzas lo que el mundo no le puede dar. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Yo espero que tu destino no sea como ninguno de esos hombres que hemos hablado del mundo. Hombres que alcanzaron el éxito, el poder, la gloria, en sus términos. Hitler alcanzó en sus términos su gloria y su poder. Alejandro Magno también. César el emperador también. Muchos de los últimos dictadores que han habido en el mundo también. Muchos de los famosos también. Versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo quiero que reflexionemos, porque tú tienes que ser un instrumento del Evangelio de Dios si has creído en Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Tú me escuchas? ¿Escuchas el Evangelio? ¿Estás escuchando a Cristo? ¿Por qué me persigues? ¿Vas a seguir en tu vida de fariseo, de farisea? Tal vez hoy es el día en que te arrepientas y te conviertas de tu mal proceder, de tu mal camino. Hoy pon fin a esa vida llena de sueños absurdos. Y yo les voy a decir por qué es absurdo y por qué es locura. Primero, porque te pones en rebelión con Cristo, en rebelión con la iglesia. Y segundo, porque eres pobre para con Dios. La riqueza verdadera viene en la eternidad. ¿Por qué luchas con lo que se va a acabar? Todo en la mortalidad se acabará. ¿Saben cuál es la única garantía del hombre? Es creer en Cristo y te espera una vida eterna, donde la dignidad del Hijo de Dios te hace coheredero del reino de Dios. Por eso muchos hombres, Juan David, muchos hombres acá en la Escritura, dieron su vida por el Evangelio, renunciando a todo. Hechos 3, 17 al 21, este mismo discurso es el discurso de Pedro, no de Pablo, sino de el apóstol Pedro. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que habéis antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Hoy yo te llamo a que no te avergüences del Evangelio. Decir que crees en Dios te tiene que llevar a una conclusión: a vivir como creyente. ¿Por qué no te examinas hoy? ¿Amas en Cristo? ¿Perdonas en Cristo? ¿Tus sueños y anhelos son como los de un creyente de la mano de Dios? Hoy te invito a que no te avergüences del Evangelio. Hoy te invito a que seas sanado de tu fariseísmo, de tu terquedad. Que tomes divorcio con el mundo y te acerques a Cristo.
La Escritura habla de la terquedad igualándola al del caballo o el de la mula. Y yo no pensé que el caballo era caballo hasta cuando hace poquito vi unos videos del llano. Porque a uno le presentan el caballo manso, el caballo de paso, el caballo que está trabajando, el domado. Pero el caballo salvaje, qué cosa impresionante. Tiene a su jinete que lo está queriendo domar y se tira con todo y jinete, a costa de su salud, a costa de que se pueda romper una pata, a costa de que se pueda romper la cadera. Y no le interesa. Y la Biblia nos dice, no seas como el mulo, como el caballo. Deja de ser fariseo. Empieza a vivir lo que tú dices creer. Creo en Cristo, lee su palabra, ora con ella, pero abrázala, obedécela. Salmo 32, 8, 9. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué será? Porque quieres vivir sin Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Miren, queridos hermanos, si tú estás dentro de los planes del Señor, el Señor ¿qué hará con tus proyectos y con tus anhelos? Como ha hecho con el caballo y con el mulo, ese que se va a amansar. Y bueno, ¿en cuánto tiempo se amansa un caballo? Debe ser en mucho tiempo, en muchas montadas, hasta cuando el caballo es humillado, cuando su voluntad es dominada. Y tú estás viendo que no está saliendo nada en tu vida, que todas las puertas se están cerrando, posiblemente es porque Dios te está amando. El impío dice, gracias a Dios que todo me sale bien. Pastor, a mí no me está pasando eso. Todo va bien. Pero si tu vida es como la del fariseo, preocúpate. Proverbios 26:3. El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. No lo digo yo, son textos bíblicos. Mateo 3, versículos 7 al 8. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanas y hermanos, el arrepentimiento bíblico no solamente consiste en dar tu opinión y decir creo en Dios. El arrepentimiento bíblico no es algo con lo que tú puedes jugar sintiendo hoy culpa y mañana volviendo a tu vómito como hace el perro o como hace el cerdo en medio del fango del pecado. El arrepentimiento que produce Dios por medio de su Espíritu te hace renunciar a la vida pecaminosa, a huir de la ira venidera de Dios por el pecado. También, mis amados hermanos, yo quiero que tú comprendas, decir creo en Dios y no vivir como debes vivir, es una burla contra el nombre de Dios, es una blasfemia en tus labios. Cuánto desprecio e ignorancia hay de muchos que dicen yo creo, Jesús es mi Señor, y siguen viviendo, amando el mundo sin temor a Dios. Ahora les anuncio, punto 3, que hagan obras dignas de arrepentimiento. Dejen de ser fariseos. Ámense un poquito. Es que hay que ser como la mula o como el caballo, decir creo en Dios y seguir queriendo gobernar su propia vida. Eso es lo que hace el caballo salvaje. ¿Por qué no se quiere dejar montar? ¿Por qué no se quiere dejar domar? ¿Se han preguntado? Porque el caballo cuando es libre es salvaje. Cuando es salvaje, él se siente libre. Corre para donde quiere, va donde quiere, come donde quiere, duerme donde quiere, hace lo que... Y el caballo domado, al que le ponen el cabresto,
duerme donde dice su amo. El día es como dice su amo. Trabaja en lo que lo lleva su amo. Hoy, mis hermanos, Pablo invita a Festo, a Agripa, a Berenice, a que se arrepientan. Hechos 20, 17 al 21, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Una evidencia de ser creyentes como usted se comporta. ¿Cuáles son los intereses de su vida? ¿Cuál es la prioridad de su vida? Solo piénsenlo en el matrimonio. Yo digo, amo a mi mujer, pero mi prioridad es visitar a otra, hablarme con otra, salir con otra. Amaré a mi esposa. Yo puedo decir, amo a mis hijos, pero mi prioridad son mis proyectos de vida, mi prioridad es el fútbol, mi prioridad es los amigos de mi infancia. ¿Amaré a mis hijos? No. Yo puedo decir, creo en Dios, pero mi prioridad no es la iglesia, no es la Biblia, no es orar. Pablo dice, yo me he comportado como cristiano, no solamente hablo como cristiano, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, como nada que fuese útil, no he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora leo Hechos 26, 20. Es la vida de Pablo, una prueba de su amor por Cristo. Hechos 26, 20, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén, después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que habían de arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Saben qué dice Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, Efesios 5, 8? Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Yo les voy a contar algo que a mí me pasa últimamente. Antes yo podía ver cualquier serie o película sin ninguna convicción de conciencia. Hoy en día hay escenas, capítulos o minutos en que mi corazón siente repulsión de lo que estoy viendo. Y no sé si adelantarlo, pasarlo, sencillamente decir ya no me gusta. Yo nunca pensé que me iba a pasar eso. Porque antes era normal, ¿no? Uno ve matar a alguien, eso es normal. La homosexualidad, el lesbianismo es normal. Eso es lo que nos venden como normalidad en las series. Antes uno escuchaba una canción con groserías, con vulgaridades, con inmoralidad, y uno era normal, no le afectaba a los oídos. Hoy en día a mí me pasa que yo siento que estoy ofendiendo a Dios, que mi conciencia está siendo vulnerada. No tiene que ver con el fariseísmo religioso. Tiene que ver en que no me siento cómodo. No me siento cómodo con una persona que me hable con groserías. No me siento cómodo que yo siendo hombre me digan, posiblemente en el púlpito no se debería decir, pero hoy en día hay una costumbre de los muchachos, un muchacho a otro muchacho le dice marica, una mujer a otra mujer le dice marica. ¿Qué está cuestionando? El diseño de Dios. Se ha normalizado la maldad. Se ha normalizado las malas palabras, el maltrato, como una expresión emocional. Y la Escritura dice, antes ustedes eran tinieblas, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Hoy tenemos que meditar, mis amados hermanos, que no tenemos que disfrutar ni estar en comunión con el pecado. Yo les digo a mis hijos, a mis familiares, el punto de encuentro en la iglesia es donde yo como con tranquilidad, celebro con tranquilidad.
Hay cosas que yo estaba hablando con mi esposa, mi amor, estamos haciendo mal algunas cosas y tenemos que tener distancia de esas conductas porque son pecaminosas. Si usted no sabe qué es el pecado, si no entiende lo que es el pecado, usted no va a poder tomar distancia de lo que es el pecado, porque las obras que nacen del arrepentimiento es ir en contra del pecado. Santiago dijo el pecado. Miren, Santiago capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido jactanciosos? No le hablo a fulano porque me ofendió. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es perverso, porque el Señor dice: soportaos, perdonaos, amaos, reconciliaos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido orgullosos de no hacerle el bien a nuestro hermano en la fe? Sencillamente porque estoy molesto, porque no obró bien contra mí. Pero el Señor Jesús dice: si tú le haces bien a tu hermano en la fe, me lo estás haciendo a mí. Me diste de comer cuando estaba hambriento, me diste de beber cuando estaba sediento, me visitaste cuando estaba en la cárcel. Queridos hermanos, pecado es todo lo que la Biblia dice que es maldad o transgresión de la ley. Y nuestro Padre Celestial, en su gran amor, nos ha proporcionado la oportunidad hoy de arrepentirnos de nuestros pecados. Y miren lo interesante que si usted quiere hacer obras dignas de arrepentimiento, es no solamente que sienta culpa: estoy criando mal a mis hijos, no estoy teniendo un buen hogar, estoy mal en mi matrimonio. Todo eso es culpa. Hoy usted tiene que reconocer sus pecados. Eso está bien. Pero tiene que sentir pesar en su corazón de haber ofendido a Dios por seguir una vida sin Dios. ¿Cuántos no vuelven a la iglesia porque alguien los ofendió en la iglesia? ¿Quién dice que eso es un argumento bíblico para no volver a la iglesia? Si alguien me ofendió, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con el que yo estoy viendo que está pecando contra mí? ¿Qué dice la Escritura? Considérate a ti, que no vayas a caer en ese pecado. Ve, búscalo, restáurale con todo espíritu de mansedumbre, agacha la cabeza. Pero Señor, ¿por qué yo si me ofendió a mí? Porque ese es el evangelio. Hay que reconocer nuestros pecados, hay que sentir pesar por haber transgredido de la ley. Pero tercer punto, hay que abandonar nuestros pecados. Si yo sé que una amistad solo hace que yo blasfeme y viva una vida en contra de la voluntad de Dios, pues yo me alejo. Hay conductas que ofenden a Dios. Hay maneras de vestir, de hablar, de proceder, de pensar, que ofenden a Dios. Y si has ofendido a alguien y te has dado cuenta que le has ofendido, miren, hay que hacer algo que es bonito, que habla la Escritura: restituye el daño. Y si alguien te ha ofendido y no te ha pedido perdón, perdónalo en tu corazón y ama guardar los mandamientos del Señor. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Miren, el arrepentimiento es el medio por el cual Dios nos ha proporcionado liberarnos de nuestros pecados, recibir el perdón de ellos, pero más que nada es ver a Cristo en tu corazón, en tu vida. Yo no sé si eso te ha pasado, después de estar molesto con alguien y decir: ay Señor, ¿yo para qué sigo con esta cosa? Perdóname, te he ofendido, y te restauras y tú dices: wow, cuando todo está bien, uno siente gozo, siente alegría. Voy a leer algunos textos. Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo que Dios ya había planeado desde antes. Oigan, ¿habían entendido Efesios 2:10 de esa manera? Estoy leyendo otra versión.
La que ustedes conocen dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las que Dios preparó de antemano, para que un día anduviéramos en ellas. La versión que yo acabo de leer dice un poco diferente. Nosotros somos creación de Dios, si hemos nacido de nuevo. Por nuestra unión con Cristo nos creó para que vivamos haciendo el bien. No solo en la iglesia, mis hermanos. Ahora que sales, ahora que te vas al hogar, ahora que vas a encontrarte con alguien, la cual ya había planeado desde antes. Y Dios había planeado que Pablo fuera a Festo, a Agripa, para persuadirlos. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sin Cristo, nuestra mente, nuestro corazón está en tinieblas. Y lo más, miren, esto yo puedo estar seguro en el 99.9%. Si Cristo no está en tu corazón, tú buscas hacer buenas obras de vez en cuando para tener paz con Dios. Eso solo te convierte en religioso. El creyente es dominado por Cristo, amansado por Cristo. Isaías 43:7, a todo el que es llamado por mi nombre. Oiga, ¿quién es llamado por el nombre de Dios? Los cristianos, los creyentes. ¿Le crees a Dios? A quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Por eso cambiamos nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Por eso nos empieza a ofender la mundanalidad del mundo, la normalidad de la patanería, la grosería, la blasfemia. Ya no nos agradan los lugares donde se blasfema el nombre de Dios. Según de Timoteo 2:21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil, preparado para toda buena obra. Miren, acá estoy viendo, dice, vístete del nuevo hombre. Vístete de ese nuevo hombre. Límpiate de esas cosas. Según de Timoteo 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Saben qué significa celoso de buenas obras? Que yo me empiezo a dar cuenta que esa vida mundana solo trae mal a mi corazón y yo tengo que tomar distancia. A veces hay personas que están de mi misma edad, de mi mismo barrio, pero que solo me invitan a hacer lo malo, a caer en lo malo. ¿A qué me acerco a ellos? Amados hermanos, hoy los llamo a ustedes a que reconozcan que tenemos un corazón terco, necio, malvado, que necesitamos arrepentirnos, que las obras dignas de arrepentimiento vienen de la mano del obrar de Dios. Él nos permite escuchar su voz, y escuchar tiene una connotación maravillosa. ¿Escucharon? Hay que abrir el entendimiento. Y Dios nos dice en cada prédica, en cada devocional, en cada lectura, cómo debemos vivir para Él. Mateo 9:12-13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Queridos hermanos, si ustedes hoy no se arrepienten y siguen viviendo de esa manera, van a perecer. Ese es el destino. Jesús los dijo, Lucas 13:3, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ezequiel 18:30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice de Jehová. Convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de su ruina. No te dejes arrastrar de la iniquidad de otros. Miren, si es un hermano biológico que te está llevando a la perdición del pecado, aléjate de él. Cristo no ha venido a unir
un pecador redimido con un pecador no redimido. Cristo vino a unir a pecadores redimidos. Si tu cónyuge es una piedra de tropiezo, pues déjalo en la casa y ven a la iglesia. No tienes que dejarte llevar de la presión que a veces hace el cónyuge inconverso para no llegar o para llegar tarde. Hay que agradar a Dios, no a los hombres. A veces tenemos esa presión familiar. Déjenlos, sean luz, sean testimonio. Anúncienles el evangelio. Anúncienles que ustedes se encontraron con Cristo, o mejor, Cristo se encontró con ustedes. Que ustedes se han arrepentido de su mal camino y que la mejor obra de fruto de arrepentimiento es que ustedes se congregan, oran, viven diferente, visten diferente, se comportan diferente, porque estamos viviendo para la gloria de Dios y no la nuestra. Amén. Pongamos en pie, demos gracias a nuestro Dios. Amado Señor, perdona nuestra maldad, perdona nuestra terquedad y gracias por perseverar en nosotros. Gracias por esas adversidades que llegan a nosotros para recordarnos que tú, Señor, nos estás amansando por medio de ellas. Por medio de ellas, Señor, nos estás mostrando un camino diferente. Señor, tan fácil es pensar que estamos bien. Pero hoy que reflexionamos, te rogamos que nos limpies de nuestra maldad. Que nos ayudes a pensar que un día moriremos y la resurrección es inevitable. Un día quisiéramos escuchar nuestra voz, la voz tuya, Señor, diciendo: buen siervo y fiel, gózate con tu Señor. Y nosotros poder ir respondiendo a nuestro nombre. Señor, ten misericordia una vez más de esta iglesia. Que tu evangelio, Señor, traiga frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Que nos alejemos de la ignorancia, de la oscuridad de este mundo. Y tráenos luz para buscar de ti, para estar firmes en ti, para predicar el evangelio, para tener una iglesia para ti, para tener una vida para ti, para tener matrimonios para ti, para tener hijos para ti. En el nombre de Jesús. Amén.